si lo describes como el todo del 10 y en ese círculo señalas el centro, pero sabiendo que el todo que vivimos, verdaderamente todo, es en múltiples dimensiones, ¿dónde se sitúa el centro de ese todo? Por tanto, es un centro que es constantemente cambiante y aún así sigue estando en el centro del todo. Por tanto, está como conectando todo con todo. Vamos a iniciar desde ahí. ¿Sabíais? También recordáis, a ver, un momentito si alcanzo al borrador. ¿Recordáis en las primeras clases cómo habíamos hablado de la posición central de la fecha de nacimiento? Estamos representando el 1, el 2, el 3 y el 4, y en el centro estamos representando el 5, 10, y como es lo mismo que si estuviéramos dibujando en 3 dimensiones los mismos cuadrantes como una pirámide que está conectando todos y cada uno de los cuadrantes. Entonces, el centro que tú estás viendo como si fuera desde arriba es el ápice, el punto más alto de toda la fecha, como si pudieras extrapolarlo arriba. Por tanto, una de las cualidades y que ha salido en alguna ocasión es que el 5 está conectando todos y cada una de las partes de tu ser. Por tanto, conecta todo con todo a nivel universal y también está, por supuesto, a nivel micro, en tu propio ser como individuo. El 5, es decir, el número que tú tengas en el total, que es la quinta posición, realmente más que una posición, no es un cuadrante en sí, sino que es un estado que conecta todos esos cuadrantes. Algo así se podría definir. Está en todo, como el éter está en los 4 elementos. Como el sonido A está en el sa, ta, na, ma. ¿Vale? Y en el diseño humano, sabéis que igual, qué curioso, que hablamos de 10 dígitos, 9 dígitos y el 10 como el total, y desde ahí el que está en el centro es el pulgar, que tiene la particularidad de conectar todos los otros. ¿Vale? Entonces, esas cualidades queremos ir investigándolas un poquito más, a ver si podemos ir trayendo un poco más de lenguaje del número 5. Sabéis que a veces podéis utilizar el chat si queréis o abrir el micrófono y vamos a hacer un brainstorming, así como hacemos un poquito cuál es la base de lo que ya sabemos en el 5 y en el 10. ¿Vale? Entonces, sabéis que a veces hablamos de los pares de números y los podemos definir de distintas maneras. Uno es ejes, el eje 1,9, el 2,8, y a veces los llamamos o los describimos como voces. Y son como líneas de teléfono. Entonces, exacto, entonces como dice Sam Bretlin, el 5 es el propio lenguaje, el 5 es el lenguaje en sí mismo. Entonces, la capacidad y la cualidad de comunicación que tiene está caracterizada o es una cualidad del número 5. Comunicación, hemos dicho cómo intentar conectarlo, ¿vale? Mientras vais compartiendo, conectarlo con lo que sabemos o cómo le explicaríamos a alguien que no sabe nada de números. Entonces, si hemos dicho el 5 está al centro, porque hay 9 dígitos y en esos 9 el punto central es el 5. Ese 5 conecta a todos con todos formando 10. Hay una mudra, hay una meditación muy maja en Kundalini que es para equilibrar todos los tattvas, y esta es la mudra. Es interesante también ver cómo juegan las mudras en contacto con los distintos números. 1,9, 2,8, 3,7, 4,6 y al centro el 5. Entonces, si estamos diciendo el 5 es el que conecta todo con todo, una de las formas, o la única, de poder entrar en relación con los demás
es a través de la comunicación. Puede ser comunicación verbal o comunicación no verbal o comunicación del tipo que sea, pero nos comunicamos cuando entramos en relación. Si solamente hubiera uno, no habría nada con qué comunicarse. Estamos, todas las distintas partes que nos conforman están en contacto y en conexión a través del 5. Por eso es que el 5 es comunicación y es lenguaje y es conversación. Relación. Y luego, Karina nos dice cuerpo físico porque es una de nuestras referencias, tal como lo describió Yogi Bhajan. El quinto cuerpo espiritual es el cuerpo físico. Entonces, tu comunicación, la vibración, venimos de esa vibración original y de esa vibración original, esta encarnación en nuestro cuerpo físico. Y donde se da de nuevo toda la conexión de todos los otros cuerpos a través de este cuerpo físico. Y en ese sentido es nuestro cuerpo espiritual, ¿vale? No cuerpo físico como animal o como herramienta, sino cuerpo físico espiritual, al servicio del propósito que venimos aquí a vivir en esta existencia. Y el cuerpo radiante es el número 10. ¿Qué particularidad tiene el cuerpo radiante? Se le describe como infinitos millones, billones, trillones de soles radiantes, todos irradiando esa luz cuando hablamos de tu cuerpo radiante. Y cuando hablamos del cuerpo radiante nos referimos a todas las partes de tu ser y más. Es decir, tu cuerpo radiante es más que la suma de las partes individuales. Tiene que ver, por ejemplo, cuando el 5 es como todos los ingredientes conectados y cómo cómo casan los unos con los otros. Sí. Así es como hablamos por ejemplo, el cocinero. El cocinero es el que mezcla todos los ingredientes, todos los elementos, y de ahí que surge cada ingrediente da sabor a la sopa, al plato, a lo que estés cocinando, y aún así cuando te comes el plato, el sabor del plato mismo es mayor, tiene también su propio sabor. Entonces un poco esa es la cualidad del 5-10. 5 es el cocinero y todos los elementos como en el puchero, ¿no? Como el calderón, esos bien grande, redondo, y cómo mueves el calderón con esa varilla o esa cuchara. Entonces es como el 1 del 10. Es interesante el ver todas esas significancias, ¿no? Gran cero y el 1 con la cuchara removiendo y mezclando todo con todo hasta que la sopa queda hecha. Hay otra expresión bonita del 10 que la conocemos mucho en Kundalini Yoga, que es el gong. El gong trae ese gran sonido que te recuerda a esos, no podrías describirlo realmente, cómo describir el sonido del gong. Te lleva a lugares como trascendentales. Y el 10 es ese trascendental, ese lugar que va más allá, está más allá, estando en plena vibración, dimensiones distintas de sonido a través del gong. Entonces el gong es el 0 y el 1, la maza con el que le das al gong y tocas el gong. Así que bueno, tenemos otra, vamos a apuntarlo, tenemos aquí el gong, dijimos el caldero con la sopa. Más que nada porque me gustaría que fueran saliendo, no sé si lo haremos hoy o el próximo día, ejemplos de cosas tangibles del día a día, ¿vale? Donde podemos percibir los números. Estamos ya muy equipados, llevamos, si contamos incluso los meses anteriores a la formalización del curso, llevamos casi 4 meses, ¿verdad? Marzo, abril, mayo, junio, llevamos 3 meses casi medio. Así que tenemos bastante conocimiento ya, cómo lo apreciamos o cómo lo podemos ver en ejemplos muy tangibles, ¿vale? Muy, casi diríamos visuales.
Por tanto, si se os ocurre algún otro, ya sea del 5-10 o de algún otro par de números, tomar nota y servirá mucho para poder inmediatamente tener la relación con el sentido del número en sí. Tenemos el gong, tenemos el caldero y tenemos también, por ejemplo, la diana. ¿Sabéis la diana con los círculos concéntricos? Y como el arquero, que es lo que dispara, la flecha. ¿Y va dónde? Al centro. Y el centro es el centro del 1. En ese punto central, donde está el 5, y ahí es el 10. Por ejemplo, ¿vale? Bueno, quizás saldrá algunos ejemplos más. Vamos desde la palabra, el lenguaje, la comunicación, la vibración. Desde ahí, al otro lado, al 10, sería la escucha. Si el 5, como el quinto chakra, es la palabra, el 10 va a ser la escucha. Si el 5 es la palabra y hablamos de las enseñanzas, como la palabra, Bani Guru, Guru Hebani, entonces el maestro es el que trae la palabra. Y muchos de vosotros sois maestros, sois profesores. Entonces, ¿cómo esa palabra es traída? ¿Qué cualidad trae tu palabra como maestro? Y luego el estudiante, el alumno, es el 10, el que escucha la palabra. En esa simbiosis o correlación entre el 5 y el 10. La otra referencia que tenemos es Karta Purak, tal como nos recuerdas, Karina. En Karta Purak estamos de nuevo casando dos aspectos clave del ser. Uno es el hacedor, aquí en este vehículo, como en Karta, el que hace, y Purak, que es el ser. Entonces, un ser hacedor es como se le suele traducir. Y el ser está en la creación. No hay diferencia, está en esa comunión entre ambos. Encontramos al ser Ekkonkar, Satnam y Kartapura, que está recordando en la creación, en el mundo. Ahí está la esencia, que es Purak. Tu identidad, ¿no? La identidad, Satnam. Bien, Yepriya, ahí tenemos expresiones físicas como los 5 dedos en cada mano, en cada pie, en los 5 sentidos que tenemos también a través de cómo nosotros, si decimos nos relacionamos con los demás, en esa relación e interacción está habiendo una experiencia y decimos tu experiencia es tu mayor maestro. Y a través de esa experiencia puedes aprender en la lección, el mensaje. Ese es el aprendizaje en el 5. El maestro te enseña, tu experiencia es tu maestro, entonces entras en relación, tienes esa experiencia a través de los 5 sentidos. Entonces, los 5 sentidos en el cuerpo físico, no es por casualidad, hablamos de 5 sentidos y 5 elementos. Luego hablamos a veces del sexto sentido. Podríamos hablar de otros, pero el sexto sentido es un poco en general un recordatorio de que hay otros sentidos más allá de estos sentidos físicos. A cada sentido, 1-9, ¿lo recordáis? Que creo que hablamos, el 1-9 es el olfato, el 2-8 es el gusto, ¿verdad? 3-7 es la vista, 4-6 es el tacto y 5-10 es la escucha. A estos sentidos les corresponde otros sentidos más allá de la parte física, más allá del aspecto fisiológico de los sentidos, que por otra parte ocurren todos en la cara, en la cabeza, redonda. De nuevo otra vez como otra expresión del 10, de la totalidad ocurriendo en la cabeza. Bien, creo que los 5 sentidos más, no sé cómo lo llamamos, menos materiales, ya lo veremos, lo dejamos para el final si surge. De acuerdo, entonces tenemos la experiencia a través de este cuerpo físico que lo conforman los 5 sentidos y en un mundo que está todo él
formado a través de los 5 elementos. Por tanto, cada uno de esos elementos también va a traer cualidades y características a ese número central que tengas en el total de la fecha. Danpal, como está a mitad de camino hacia el 10, es el puente. Muy bien. Ahí tenemos otra expresión del número 5. Cuando te comunicas con alguien, aquí estoy yo, aquí estáis vosotros. Entonces, entre tú y yo es necesario que haya un puente, y el puente es la palabra. A través de la palabra es como podemos encontrarnos. Entonces, muchas veces hablamos del 5 como el punto de encuentro. Ocurre a través de la palabra, y la palabra es ese puente. El 5 es el puente en el que tú vas a mitad de camino y yo voy a mitad de camino, y ahí nos encontramos. El encuentro, el enlace comunicativo, el punto de inflexión y de inversión. Esto también es interesante. Si yo estoy al otro lado del puente y tú estás en el otro lado y ambos nos encontramos a mitad de camino, si proseguimos, desde ese encuentro va a ocurrir una transformación. En esa interacción y en ese intercambio ocurre una transformación en ambos. Entonces, esa inversión y ese punto de inflexión, así un poco como lo describe Danpal, es esa capacidad transformadora del 5, y esa capacidad transformadora máxima a través de la palabra, y esa capacidad para aprender, y para aprender a través de las enseñanzas de la palabra, y cómo tu palabra te transforma. ¿Veis las conexiones? Por eso es interesante poder desarrollar esa asociación entre una terminología u otra. Por tanto, tu palabra puede traerte esa transformación que precisas. A través de la palabra está sucediendo. Por tanto, no es a dejar un poco al aire, ¿no? Sabemos el poder que tiene la palabra, por tanto, ser consciente de que está vibrando físicamente en tu cuerpo físico, y que es ese cambio e intercambio entre todas las dimensiones de tu ser. Y por eso en Kundalini Yoga mantenemos la vibración, el mantra y el Shabad Guru como lo más elevado. Por tanto, tú en tu conversación, la invitación es que tú en tu conversación, sea con quien sea, puedas recordarlo y puedas darte cuenta de que no es algo a tomárselo a la ligera, sino que cada palabra son semillas que pueden crecer, y así como hemos hecho de la semilla a las raíces, tronco, del tronco, ahora cómo va desarrollándose y crece en todo el árbol en sí. ¿Vale? Muy bien. Por tanto, habla, como decía, creo que era Yogi Bhajan, ¿sí? Si quieres encontrar a Dios, llegar a esa unión con Dios, empieza ahora a hablar como Dios y a comportarte como Dios. Quiere decir, tu comportamiento, tu habla, la expresión de tu ser, empieza ya, que sea divino. Bien, bueno, entonces tenemos que cuando estamos cruzando a través de ese punto central ocurre la transformación, y esa transformación no es solo un poquito, sino que en el 5 es total, esa conexión del 5 y el 10. Una transformación de arriba abajo, de abajo arriba, inside out, outside in, reversals, totalmente lo que uno creía deja de ser y sales por completo, tu identidad cambia. No son, me refiero a que no son cambios cosméticos, no es un ajuste, un pequeño retoque aquí y allá, vamos a cambiar de chal, ¿no? de chaqueta, y al fin y al cabo sustancialmente ha cambiado algo, o tu vida va a seguir igual que antes. Aparentemente he hecho un cambio, es cierto, es real, hasta qué punto tu identidad cambia en ese cambio, queda transformado. Y hay momentos específicos en la vida en la que ocurre de una forma radical. ¿Cuándo? En el centro de tu vida, ¿no? En el momento central de tu vida.
Si venís aprovecho para comentároslo, si... La otra, la alarma que... Jorge, Bru, Mamá, puedes la pararlo. alarma que Sí. acaba de sonar ahora era la de Alfa. Era el de Alfa Blue, sí. ¿La puedo seguir entonces? Puedes seguir, luego miraremos, ¿vale? Mamá, gracias. Vale. Gracias. Guaje, Bru. Entonces, así, en verano, en agosto, vamos a hacer, siempre hacemos el nivel 2 de Kundalini Yoga. Esta vez vamos a hacerlo igual online y lo haremos sobre ciclos y estilos de vida, ciclos de vida. Entonces, si alguien está interesado, será pues como todos los niveles 2, ¿no? Muy interesante. Y hablamos precisamente de esto, del cambio que va ocurriendo en nuestro ciclo de vida. Y nuestra vida es el camino que vamos caminando y ese camino es el 5 y se va dando en determinados ciclos y hay momentos en los que confluyen distintos ciclos a la vez y el cambio es mucho mayor. ¿Vale? Bien, entonces Kirat Raj decías extrasensorial es el 10. ¿Mm? El 5 también tiene una cualidad, no sería descrito como extrasensorial, puesto que es una cualidad muy del 10. ¿Cómo sería en el 5? No sé cómo sería en el 5, pero es un poco esa parte transformadora de base, como decíamos. A lo mejor encontramos alguna palabra más congruente al 5. Sí, el otro día comentaba Shiv, una cosa es el cambio, es bueno que se dé el cambio, mejor todavía es la transformación. ¿Podéis daros cuenta de la diferencia? Al fin y al cabo, la única constante es el cambio. Conocemos las enseñanzas, nos lo dicen. ¿Qué es lo que está quieto, parado? Todo está en constante transformación, en constante cambio. Entonces, la transformación es cambio de forma, cambio de estructura, cambio de patrón. Ahí es cuando ocurre a nivel de identidad. El cambio es significativo. Entonces, Amrit Lin dice, sería donde materializamos nuestra espiritualidad para poder comunicarnos. Sí, el cuerpo físico, el quinto cuerpo físico, es nuestro cuerpo espiritual, donde significa que nuestro espíritu puede tener esta experiencia humana. Acordaros cómo en Kundalini Yoga nos recuerda, no eres un ser humano queriendo y esforzándose y trabajando para conseguir ser espiritual, sino que eres un ser espiritual ya aprendiendo a ser humano, teniendo la experiencia humana para tomar conciencia de quién eres verdaderamente. Es tu propia identidad que es verdadera. Eso es Satnam. Por eso Satnam, el mismo mantra, Sat es la verdad, verdadera identidad a través del corazón, ya llegas a Nam, y el Nam es el 5. Vale, exacto. Y el espíritu desciende y llega a la materia. ¿Y dónde es? En tu cuerpo físico. Encarna. En esta encarnación toma carne. Y Simakaram, me surge la inquietud del 5 al leer su cualidad de excluido. Sí, ya. Sí, no sé si quieres decir algo más. Simakaram es interesante, muy interesante lo de excluido. A lo mejor lo comenté en alguna clase anterior, quizás por eso, porque de primeras no da la sensación de que pueda ser directamente percibido. Pero si te das cuenta, toda la dinámica ocurre aquí. El 5 está allá, en algún otro lugar. Entonces, ¿sí? Sí, por eso lo quise compartir. Sí. Yo tengo el 5 en el cuadrante 1-9. Y bueno, sé un poquito de qué se trata eso. Es una sensación, es un sentir constante que acompaña. Y entonces digo, qué paradoja, ¿no? Que siendo puente con la palabra, siendo el maestro, que el maestro desde un lugar de empatizar con el sentir del otro.
no simplemente de transmitir conocimiento o experiencia Ujú, por la palabra. ujú. Y ese conocimiento transmitido justamente por la experiencia vivida y atravesada. Pero a su vez eso como eso, ¿no? Como avalando ese sentimiento de exclusión. Así que esa paradoja, nada, quería ver cuál era Sí, tu aporte. es exactamente muy interesante el hecho de que todo sucede debido a la palabra, pero la palabra en sí misma no tiene palabra, ¿verdad? Mm, Es- es- Se escapa al entendimiento mental. Es como Dios es indescriptible y a la vez todo es vibración. Sin la vibración no existiría nada. A la vez, ¿qué palabra es la palabra? Entonces es como un poco el mensajero. Es interesante cuando hacemos cursos y alguien traduce al profesor. Entonces el 5 es el mensajero, el maestro, el que trae la palabra, pero lo importante es la enseñanza en sí. Entonces, ¿dónde queda el mensajero? Sin el mensajero no podría llegar esta palabra, pero a la vez el mensajero es solo mensajero. Como decía Yogi Bhajan, tengo tantas cartas, soy un cartero y vengo a repartir las cartas. Ese es mi servicio, ¿verdad? 4, 5, 6. Entonces, cuando alguien está traduciendo a alguien, digamos que yo hablo eh, otro idioma diferente y vosotros necesitáis entender ese idioma diferente y yo necesito entenderos a vosotros y por eso hay un intérprete. Entonces, realmente tú me hablas a mí, yo te hablo a ti, pero pasa por este intérprete. Si no, no podría darse. Pero ¿quién se fija en el intérprete? ¿Quién presta atención al traductor? ¿Verdad? Está ahí, pero es como el puente. Yo lo que realmente quiero hacer es cruzar al otro lado. Me importa si hay puente o si hay o si no hay. Cuando no hay puente, entonces me importa. Entonces me doy cuenta. ¿Y qué ha pasado con el puente? No, hoy está cerrado, hoy no está, está roto, hay que repararlo, lo que sea. Entonces te das cuenta de lo importante que es el puente. Pero la vida en la que vivimos, por lo general, no prestamos atención al puente. Es como los sentidos, lo mismo. ¿Quién presta atención a la vista o al tacto o al sentido del sabor? Ahora, si no hay nada que comer, ahí entonces empezamos a preocuparnos. Lo que quieres es, pues, la comida. Lo que quieres es la televisión, por ejemplo, ¿no? Las imágenes que pueda uno estar viendo o lo que sea. Lo que te trae los sentidos. Pero ¿quién medita y reflexiona sobre la vista? Y la vista detrás de la vista. El sentido y detrás del sentido en sí mismo. La palabra en sí misma. Si no hubiera palabra, nadie en el mundo podría comunicarse. Pero ¿quién estudia la palabra en la vibración profunda en sí misma? Los yogis, básicamente, o tradiciones que tienen esa enseñanza ancestral y qué pocas hay, yo creo que no hay ninguna. Yogi Bhajan decía que no había ninguna que no tuviera sus cantos. Y de hecho decía más, aquellas culturas que pierden sus canciones son destruidas. No es la cuota exactamente así, pero muy parecida. Aquí, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto el himno nacional, por ejemplo, ¿sí? O el himno del Barça, qué sé yo, ¿no? Son distintas, pero tienen su canción, tienen su vibración, están identificándoles, su identidad, ¿vale? Entonces, es como cuando decimos, las palabras se las lleva el viento. Ah, son solo palabras, ¿verdad? Sí, sí, habla mucho, son solo palabras. Entonces, ¿cómo casa una cosa con otra? Hace 10 minutos acabamos de decir lo importante que son las palabras y ahora decimos, ah, son solo palabras. ¿Mm? Esa es la paradoja, el todo y la nada del 10 y cómo confluye en el 5, la paradoja del 5. ¿Vale? Mm.
Entonces, el 5 se puede sentir como en el exilio. Y el 10 igual, el 10 también, porque al fin y al cabo el 10 es un 1 que está fuera de todo el tinglado, el todo está sucediéndose en el 0, ahí, y el 1, el individuo o el ser, está en algún lugar trascendente. Si trasciende, es que está allá afuera. Entonces, muy interesante, de nuevo, siendo el todo y poder sentir esa parte de estar fuera de lugar o aparte de, ¿no? Sentirse apartado de. Entonces, si tenéis el 5 o el 10 en algún lugar o en el centro, pues podéis quizás reflexionar si lo habéis vivido en vuestras vidas, os sentís como apartado de todo ser allí y uno se siente como el que queda un poco más en la esquina de la fiesta, ¿no? Apartado de la fiesta, por ejemplo. Vale. 5 dedos de las manos, lo hemos dicho antes, repetir los sentidos según los cuadrantes. 1-9 te da dirección, el olfato. 1-9 es lo más primario, lo más antiguo. Por tanto, el sentido más primitivo en el cerebro reptiliano es el olfato. ¿Vale? Los animales es uno de los sentidos que más desarrollados tienen, más allá de la vista. ¿Sí? 1-9. El 2-8, agua, líquido, sabor, cómo te alimentas. 2-8. Y te da capacidad de discriminación. El primer sentido te da capacidad de orientación, dirección. Allá, tira para allá. Para allá me huele mal, por tanto, tiro para acá. Dirección. El segundo, discriminación. Es como cuando los niños pequeños comen algo y mínima cosita que tengan en la boca que no sea congruente con lo que ellos son o quieren, lo sacan, lo escupen. Esa discriminación. Esto va para adentro, esto va para afuera. En esa dualidad. Esto es sano, saludable y esto es tóxico. Es sabor. 3-7 es la vista, mundo tridimensional, lo que ves allá afuera, 3-7 el exterior. Entonces, la vista, ¿qué sentido más allá te está dando? Sentido de comparación, sentido de medida. Por tanto, los sentidos más mentales, digamos, o más espirituales, podríamos decir, es tu capacidad o tu habilidad de juicio en cuanto a medida, de juzgar. Esto está más lejos, esto está más cerca y esto es más profundo, esto es más denso. Todo esto se da debido a que podemos ver. Si todo fuera de un mismo color, monocromático, sin sombras ni luces, nos chocaríamos con todo. No podríamos distinguir una cosa de la otra y por tanto medir. Ahora piso el acelerador, ahora piso el freno, ahora se pone el rojo en semáforo, ahora bajo un escalón porque el escalón tiene esta medida. ¿Sí? Es una habilidad que tenemos gracias al sentido de la vista. Siguiente es el sentido del tacto. Podéis sentir a través del tacto. Por tanto, esa capacidad sensitiva que es la que te despierta, ¿vale? Intuitiva. La intuición y de tu presencia. Te da ese sentido de tu presencia. Ese es el 4-6. Y el 5-10, hemos hablado mucho ya de la vibración, la comunicación y la palabra, y por otra parte la escucha, por tanto está claro, directamente es capacidad de escucha. El aprendizaje sería el sentido espiritual. ¿Vale? ¿Cómo lo escucháis? ¿Lo habéis seguido todos? ¿Sí? Muy bien. Gracias, Eva. Sí, Satnam. Perfecto. Pues es interesante los sentidos, el poder también darnos cuenta de que cada sentido físico del cuerpo físico, que es número 5, se correlaciona con otros 5 sentidos más allá. Y en algún taller que de Brahamdev Singh, Akal Yoga de la muerte, probablemente también el ver cómo cuando nos vamos,
vamos, igual que cuando llegamos recibimos los sentidos, como cuando nos vamos van perdiéndose los sentidos, ¿no? Pero ya es otra charla y otro espacio, pero es muy interesante también. Encarnamos y vamos recibiendo los sentidos. Como nos vamos, al revés, los sentidos se van desapareciendo. Y el último que queda es, imaginaros, ¿Mm? ¿Cuál es el último que queda? El oído. El oído. El oído. Lo cual significa la palabra, la vibración. ¿Qué vibración has establecido suficientemente en ti, en tu propia identidad, como para cuando todos los demás sentidos caigan, sigas sostenido en la vibración de ese sonido que quieres establecer? ¿Os dais cuenta lo trascendente que es? ¿Hasta qué punto te toma sentido en nuestra existencia? Y ahora, si lo conectas con lo que los yogis nos dicen, 24 horas consciente de tu respiración, que es lo que decimos en Kundalini Yoga, y por qué, sobre todo en la escuela de Karam Kriya, enfatizamos tantísimo que no se os olvide, como profesores, inspira Sat, exhala Nam, recuérdalo a tus alumnos, no solamente durante la clase de yoga, para que lo practiquen en la clase de yoga y más allá de la clase de yoga, recuerda quién eres. No lo olvides en ninguna de tus respiraciones. Siempre en contacto con quién tú eres. Siempre en esa experiencia de tu ser real. Experiencia es 5, tu ser real 4, 6. Y te va a dar todo un aprendizaje. Tu vida, tu caminar, va a ser consciente. Va a ser en bajo a tu propia identidad verdadera. ¿Vale? Por tanto, establece esa vibración, establecela en ti de forma constante, Satnam, en cada respiración, o el mantra que quieras. Satnam es el ejemplo que traemos en Kundalini Yoga, aquello que tú escojas como la mayor, más elevada vibración que representa al gurú, que representa al maestro. ¿Vale? Entonces 5 es el umbral para llegar al 6. No exactamente. No, Jodrup, interesante y gracias por la pregunta porque aquí descubrimos otra cosa importante. Tú no es que quieras llegar al 6, desde el 5 es como el Big Bang. Desde el 5 sale el 6, 7, 8 y 9. Desde ahí, Big Bang. Por una parte, Bang. Perdón, por una parte sería el Big Bang. No sé cuál sería el Big y cuál sería el Bang, pero el otro sería 3, 2, 1. Supongo que el Big sería algo grande y el Bang, implosión. Explosión, implosión a la vez, ocurre a la vez. Y aquí te encuentras con galaxias y mundos y más dimensiones de existencia, múltiples dimensiones extraordinarias, y aquí te vienes a la parte más concreta, y lo hemos visto, 1 es concreto, 9 es disperso. Todo lo que se ha concretizado desde la palabra, de aquí surge parte impersonal y toda esa área más personal. Y a través de las enseñanzas hablamos de personalmente impersonal. Que tu palabra sea impersonalmente personal y eso es lo que te caracteriza como maestro. No vas a ir con tu planteamiento, tu enfoque o tu opinión subjetiva, limitada y personal, pero tampoco excluyes una realidad, una vivencia, aquí estoy, soy humano, ¿verdad? Entonces, no vas con esa parte única porque no tendría sentido dónde entonces estaría la enseñanza, sino que desde ese lugar impersonal, Hukam, desde ese mensaje que viene desde ese otro lugar, lo pones en correlación y en sintonía con la vivencia personal. ¿Vale? Y ambas le van guiando para poder ir caminando de forma alineada. ¿Vale? Entonces, no es que tú quieras hacer un puente para ir al 6, sino que a través de la palabra es a través de donde se encuentra el 4 con el 6, el 3 con el 7, el 2 con el 8 y el 1 con el 9. Y el todo con todo.
en el 5. ¿Vale? Es importante, muy interesante, gracias por la pregunta, porque es algo, no es lineal, se te saca de un entendimiento lineal, de una concepción de tenemos que ir paso a paso del 4 al 5, al 6, del 7, al 8, al 9, ¿vale? Desde el 5 el puente a allá donde tenga que uno ir, ¿vale? Amritlin, estabas pensando en el ejemplo de la sopa y el gong. También en el Sangat se puede experimentar esta suma de las partes que forman algo mayor. Totalmente, absolutamente, sí, sí. El Sangat unido es como unido en torno a ese punto de unión. Y cuando hablamos del 5 como comunión, comunidad, ¿verdad que lo hemos comentado en alguna vez? Comunidad es unidad común. Y el Sangat está alrededor de esa unidad que todos comparten. En esa comunidad, unión común, es el punto central a través del cual confluye el Sangat como un todo, como una unidad mayor. Exacto, es guiada por esa parte mayor. Luego, vale, muy bien. Entonces, Nirver, la transformación alquímica es totalmente el 5, como hablábamos de la sopa y cómo la alquimia se da entre todos los elementos. Y hay un cierto sacrificio en ellos. ¿Dais cuenta? Que es como el casamiento, ocurre esto. Es como quieres totalmente sumergirte en el otro y quieres que esa comunión con el otro se dé. Y tan pronto como la pareja se casa, hace todo lo posible para no perder su individualidad. Y entonces ocurre toda esa parte paradójica y la dificultad del matrimonio en sí mismo. No me quiero perder en el... Sin embargo, el matrimonio, el casamiento solicita, pide que haya cierto sacrificio en pro de un algo mayor, que es el matrimonio en sí. Disculpar, voy a cerrar la puerta. Muy bien. Entonces, transformacional química significa algo debe sacrificarse. Un sacrificio es la virtud del 5, pero pocas veces la consideramos como una virtud. Muchas veces es como un pesar, ¿no? Como un drama, una crisis, ¿sí? El que algo dejarlo ir. Si ha de dejarse ir es porque no pertenece a tu verdadera identidad. Es necesario que exista esa transformación alquímica. Amritlin incluso es un puente hacia el infinito. Podría ser un 5. Claro, lo limitado a lo ilimitado, lo finito al infinito. Está conectando lo personal con lo impersonal. Y puedes describirlo, si quieres, por supuesto, un puente desde lo finito a lo infinito. El nexo de unión es el 5. Y eso es yoga. Yoga, encontrar la unión del todo, de todas las partes. Por eso, a través del yoga, la palabra, la vibración, no somos energía. Energía es parte de lo que se nos ha dado para esta dimensión. Pero energía, como sabéis, es 2,8. Y cuando nos vayamos, el cuerpo pránico va a caer, porque nuestra energía habrá finalizado. No eres energía, eres vibración. Eres tu palabra. Para llegar al infinito y más allá. Siempre me sentí fuera de los grupos de pertenencia y si bien muchas veces siento algo de soledad, por eso me da libertad de movimiento y de identidad. Y tengo 5 en el año completo. Ajá, o sea, quiere decir en el cuarto cuadrante, en el 4-6. 1900 tal, da un 5 ahí. Entonces ese sentimiento de
fuera del grupo de pertenencia. Puede ser la sensación esta del exilio de la que hablábamos antes. Y luego puede interpretarse como soledad en el sentido negativo o simplemente me siento apartado. Depende de cómo uno lo viva, de esa experiencia, la experiencia que de cada uno en esa sensación del 5 en el 4-6. Eva, pero es como un poco paradójico porque, por otro lado, digo, bueno, no pertenezco a tal grupo, no sé, grupo de mamás de la escuela, grupo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Si bien soy muy sociable, pero a su vez como que siento que no estoy en la masa, como que no pierdo mi identidad, que no tendría por qué ser así, y que me da mayor libertad eso, el no pertenecer. Y es un 5 en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Sí. Entonces, fijaros cómo estás describiéndolo con sentido de libertad. Sí. Mayor libertad, y es justamente en lo que se trata ese cuadrante. Estás poniendo en relación tu sentido de identidad, ¿os acordáis? Venimos del cuarto cuadrante y hablábamos de esa apertura y cómo uno puede sentirse libre. Entonces tiene mucho sentido tal como lo estás describiendo para ti. No me siento en el grupo, soy sociable, estoy en el grupo, pero sigo sintiéndome en mi propia identidad y eso me da libertad. Muy correcta, no, natural expresión del 5 en el cuarto cuadrante. Y probablemente alguien que lo tenga, como decía, no sé si era Simakaram, me parece, en el primero, ¿verdad? Pues sería esa sensación de exilio distinta en relación con el 1-9, ¿no? Quizás en relación, pues, por ejemplo, mi hermano tiene el 5, el 14, bueno, 77, y él tiene una forma muy interesante, 5 son las enseñanzas, tiene una forma muy, para mí lo entiendo muy relacionado con ese 5 que viene de un 77 en relación con el alma. Entonces es maestro y trae la palabra del alma, ¿no? Del 1-9, espiritual, en esa espiritualidad. Pero lo hace de una forma muy curiosa y es como muy técnica. Es la parte técnica, y aparte de ser un hombre masculino, es Ardaz Singh, fantástico, es súper precisa y muy científica. Entonces tiene una forma de traer esa enseñanza, hablando del espíritu, muy técnico. Entonces, interesante el ver la combinación del 1-9 con el 5, con un 77 detrás. ¿Os dais cuenta? Para ir haciendo prácticas y ir pudiendo identificar cada número detrás. Sobre todo con los más cercanos, ¿no? Que los tenemos más cerca. Muy bien, entonces Amrit Lin, es curioso, tengo un 10 en la suma total y me siento igual que Danpal. Que era lo de, claro, el 5-10, lo que decíamos del exilio, pero probablemente si te preguntáramos un poquito más, la experiencia del 5 estando en el grupo y no sintiéndose en el grupo, o del 10, el grupo está ahí y yo estoy siendo parte del todo, pero estoy apartado, trascendente. ¿Sí? Simakaram. Sí, a propósito del 10, esa paradoja también del 10 de que puede ser la presencia de la ausencia, puesto que el 0 puede remarcar, digamos, esa sensación de estar ausente, ¿no? De no estar registrado del 1. Sí, lo he escuchado en Yogi Bhajan, la presencia de la ausencia, lo he escuchado en Yogi, bueno, lo he escuchado en Shiv, diciéndolo acerca de Yogi Bhajan, como él decía de la existencia en la no existencia. Hemos venido a aprender a existir en la no existencia. Y por eso decía el paralelismo de esto que le acontece al 5, que es puente y tal vez no registrado porque solo se registra la palabra, y el 10 en esto de sentirse ausente, ¿no? Pero me parece que son dos formas muy sutiles de vivir, no sé si la exclusión o la ausencia, ¿no? La exclusión o el exilio, pero yo no lo describiría como ausencia.
A lo mejor algún 10 puede... Es como ausencia en el sentido de no soy nada, Exacto, el todo o nada, sí, sí. en ese sentido, pero no estoy segura si un 10, alguien con un 10, se describiría a sí mismo como estoy ausente, porque ausente significa no estar presente. Y más cercano al 10 es la sensación, yo estoy aquí, pero me siento que no existo. El todo Bien, y la nada. No es estar ausente, es diferente. ok, gracias. Connotaciones como sutiles. Muy bien. Entonces, ajá, y Sonia, tengo el 10 muy presente en mis números, que es el estudiante, la escucha, pero no el 5, que es el maestro, pero soy maestra de niños, aunque siento que tengo que hacer un gran esfuerzo para comunicar. Puede ser que no sea mi lugar. Sonia, lo tendríamos que ver un poco más en detalle y para eso también es interesante hacer los encuentros de grupo. Habría que ver tus otros números, pero para ser una buena profesora hay que ser una buena estudiante. Para ser un buen comunicador hay que ser un buen escuchador. ¿Vale? Estamos en el mismo eje. Por tanto, alguien con un 10 puede ser que un poco lo que describes, ¿no? Te cuesta hablar porque no está ahí el 5, pero no quiere decir que no vayas a ser una buena profesora. ¿Vale? Directamente no se descarta en absoluto. Al revés, puede ser que puede ser profesor todo el mundo, porque todos tenemos un 5 en el centro. Todos tenemos todos los números. Ahora, la cualidad que trae tu número personal sobre el mapa, acordaros, el mapa universal que hablábamos, no sé si lo dijimos, la cara de Dios, ¿no? El mapa universal, ese te va a dar esa cualidad. Por ejemplo, alguien que tiene un 8 en el 5, ¿vale? O sea, en el quinto cuadrante, imaginaros. Y esto es lo que me gustaría que hicierais ahora en la exploración de, como hemos hecho en otras ocasiones, de los grupos. Si tienes en el total, sabiendo que estos son las enseñanzas, sabiendo que varios de vosotros sois maestros, y quieras o no, todo el mundo es maestro con su presencia, con su experiencia alrededor de quien sea a través de su palabra. En este lugar, imaginaros que alguien tiene un 8. ¿Cómo puede ser esa palabra? ¿Qué cualidades podría ser? Se me ocurre de primeras el 8 como un río. Entonces las palabras llegan como cascada. La enseñanza llega como una cascada infinita. Una cascada infinita que proviene del infinito. O una palabra poderosa. Poder en la palabra. Autoridad en la podría ser seriedad. El 8 es serio, es determinante, autoritario y determinante. Y puede conferir una cualidad muy poderosa a la palabra con el 8. Por ejemplo, y si alguien tiene un 6, ¿qué puede ser un 6? Viniendo del cuarto cuadrante, os acordaréis recientemente, y si tenéis vuestro diccionario de números a mano, una de las cualidades es una palabra inspiradora. O una palabra confrontadora, ahí está el guerrero. Inspiradora es arte, y puede ser poesía, o puede ser confrontadora, puede ser impacto. Despierta, te estoy hablando, escucha, despierta, el 6. Y puede tener esa fuerza, ¿os acordáis del grito? 6 es el grito. Siendo el mismo eje, quizás alguien con un 4 va a ser el mismo eje, inspiradora, pero de una forma diferente. Va a tener esa sensitividad de la flor, una palabra meditativa, unas enseñanzas más con esa cualidad meditativa, de presencia, de quietud, como la flor que toca. Palabras que acarician, no que dan bofetada, despierta, sino que acarician suavemente y despiertan. ¿Veis las cualidades en contraste? ¿Vale? Entre unos y otros. Vamos a practicarlo. Habéis visto un par de ejemplos, seguro que tenéis por ahí algún 10, algún 7, algún 3. Entonces, a ver cómo podéis, ahora que ya habéis visto los 4 cuadrantes y estamos empezando a tocar el quinto, a ver qué ejemplos podéis aportar, por ejemplo, en el terreno de la enseñanza.
Quizás salga alguna otra área, también la incluimos, estamos introduciéndonos en la fecha de nacimiento, por tanto, si surge algo acerca de la experiencia o acerca del aprendizaje, la forma en que yo tengo de aprender o de relacionarte con los... Pero quizás el área de, si eres profesor, cómo sientes que estás viviendo en ese área del 5-10, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, quedan un par de comentarios en el chat. Kirat Raj, hablas del 5 en la suma total y en cambio estás muy cómoda en silencio. Coméntalo esto con el grupo a ver qué surge. A lo mejor tienes algún 4-6 también por ahí, o qué hay detrás de ese silencio, ¿vale? Hacer preguntas para elaborar y ver un poco más matices de los mismos números. Yo tengo un 8, Karina, he conocido a un hombre que también tiene un 8, ¿qué significa hablarlo ahí según tu experiencia? La sensación de ser un... Vale, pues esto, todo lo que estáis comentando, a ver qué podéis traer en relación a el número que tengáis en el centro. Y desde ahí, luego lo ponemos en conjunto al grupo, como hemos hecho alguna otra vez, ¿vale? Entonces, Braham, debes estar armando los grupos. Ya están armados. ¿De cuántos minutos lo quieres? Hagamos 10 minutos Ya y está. os avisamos. Sí, 10 minutos, muy bien. Ok. Pues como serán de 4, pues 2 o 3 minutos para cada uno, más bien 2. ¿Vale? Pues vamos allá. Ahí se están armando. Recordar que tienen que aceptar. Si no Sí. han aceptado, tienen que aceptar. Bueno, Con lo cual pueden haber quedado cojos algunos grupos. Faltan ver. en 2, entonces ella está en un grupo seguro, debe tener 2 dispositivos, así que Ah, puede no hay ser. problema. ¿Cuántos somos en total hoy? 24. 24, pero creo que te cuenta a ti y a mí. Vale, y si Nirver esté repetida serían 21 reales. 21 reales, que están en grupos de 3. Ah, Habían dos genial, grupos de 3 y uno de 4 eran. mucho mejor, así tienen más tiempo de hablar. Vale, vale, muy bien. Me dio la sensación que Nerver estaba en un dispositivo, no sé. Porque como te estoy grabando a ti solamente. Ah, yo he visto 2, que no pasa nada, pero que a lo mejor ella ya está trabajando en un grupo y este queda aquí. Vale, Pero bueno, estará bueno hacerla ahí, ¿verdad? Con los 3. bueno, fantástico, muy bien, Para claro. tener un costado un poco más intro, más, si una que hora termine a la tarde, se quedarán a dormir o no, para tratar de buscarle la vuelta Sí, 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 sí. a lo más retirado posible Claro, y claro, sí. Buena idea, sí, sí, como un poco de retiro, aunque sea aunque sea en el ajustado, cacao. adaptado, un retiro adaptado, ¿no? Ay, mira, le estoy dando tantas vueltas a la cabeza para tratar de Ya, ya. equilibrar la cosa, No ¿sabes? te preocupes mucho porque nadie va a hacerlo. En otros países nadie va a... No, ya. O sea que está bien así, va a ser a toda pantalla, ya es un momento de encuentro. ¿Vamos a hacer un retiro adaptado? Vamos a hacer en la formación de Tarrasa, como Ah, estuvimos haciendo la experiencia SRAM con Shift online, entonces estábamos, Bajander sobre todo, estaba mirando cómo poder aportar un poquito de retiro, aunque fuera, ¿no? Entonces, un poquito de ideas. Oye, ¿y no viene el resto del grupo? Hay no que sé. llamarles a Bajander, ellos mismos salen, ¿no? Los puedo traer, ¿eh? Pero ya ha acabado el tiempo, ¿verdad? Creo que sí, que Sí, ya hace un rato. ¿Y por qué no? Nosotros pensábamos que llegábamos tarde. ¿Y por qué no ha... En principio es automático. En principio, No, hemos tenido que salir. Mira, pues él les ha dado 54 segundos. bien, pues ahora, vale, ahora sí. Ahí empiezan a volver. Vale. 6,
Algo pasaba. Algo pasaba, sí. Que tuvimos que volver nosotros, no nos trajo, ¿eh? Qué raro, yo pensaba que sí, que antes era automático, se acaban los 10 minutos y te sale el mensaje. Igual es... Ahora salía el mensaje de 000, pero no nos acaba. No sacaba, vale, bueno, alguna cosa del Zoom, pues. Bueno, ¿Una chica quedó conectada o pudo volver? ¿cómo? Sí, yo ya salí también. Ah, Ya ¿Pudiste salió. salir? Ah, bien. Sí, sí. vale, Archan, muy bien. Creo que gente faltan todavía? algunos ¿O no? todavía. A ver. Faltan algunos grupos, ¿eh? Sí, ahí están volviendo ahí. Vale, muy bien. Ahora sí. Ahí Bueno, está. fantástico, estupendo. Vamos entonces, vamos allá. Aprovechemos los últimos 15 minutos. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué habéis aprendido? Sería la pregunta. A la cual escucho ansiosa una respuesta. El silencio. Silencio, ¿eh? Saber escuchar. Ahí estamos. Satnam, Marcela. Satnam, ahí yo les compartía que tenía un 9 en el cuadrante 5-10 y un 10 en el cuadrante 1-9. Ujú. Y yo lo que vivo es, en cuanto a la comunicación, mucha fluidez. No me resulta para nada complicado expresar lo que sé, así esté hablando de enseñar a bailar o esté hablando de, bueno, de Karam Kriya. O sea, todo lo que voy comprendiendo me gusta mucho, me encuentro muy cómoda compartiendo a través de la palabra. Suelo vivir la experiencia de que la persona que escucha no solo entiende intelectualmente, sino como que entra en un estado de comprensión más vibratorio general, y a mí eso me pone como en una experiencia de sentir que ahí empezamos a dialogar o a compartir justamente en otra sintonía, ¿no? Esa es mi experiencia en general, como que por eso me siento tan feliz y me gusta mucho transmitir las enseñanzas de Kundalini Yoga, porque es como, no es algo, a ver, como que tiene que ver con cosas que no le van a ayudar al ser, sino como que incluye a la experiencia de su propia elevación, por así llamarlo. Pero a pesar de eso, cualquier cosa que, si sea una receta de comida, también estoy ahí como encontrándome con que la persona comprenda cuál es el beneficio que le va a traer, como un todo en lo que expreso y lo que enseño. Después Vale. había otra chica que tenía un 8, sí. Oh, perdón un segundo, tú has dicho que tenías el 9 en el centro y el 10 en el 1-9, ¿eh? ¿Está correcto? Sí. Vale. Sí. Un momentito, porque teníamos a Dampal, que estaba compartiendo que tenía un 9 también, ¿verdad? En el mismo cuadrante y trabajando la precisión con la palabra, que también es interesante observarlo, ¿verdad? La Pero precisión. yo también entiendo lo que dice Marcela, porque si bien yo estoy trabajando la precisión en la palabra, adhiero a lo que ella dice en cuanto que la palabra genera atmósfera. Siento eso en el 9, como que la palabra crea un ambiente, un estado en los otros. Siempre y cuando es sutil, porque si no puede ser terriblemente opuesto. Puede ser un 9 que es, el 9 tiene las dos partes, ¿no? Puede ser sutil y puede ser bruta, ¿no? Un poco el diamante a lo bruto, como el que se da cabezazos, ¿no? Con la cabeza un poco a lo no refinado, ¿verdad? Sutil Exacto. o no refinado, ¿vale? Y Exacto. ahí la parte de refinar la palabra, ser más precisa, el refinamiento de la palabra. Y esa parte de generar atmósfera, bueno, tendría bastante sentido esa parte sutil, como estáis describiendo, en ese ambiente,
quizás la palabra que me viene es mágica, como Magia. conversaciones mágicas, ¿no? Un algo ahí indescriptible, ¿no? Como no se puede realmente analizar o queda en ese lugar, ¿no? A veces la gente con un 9, ya sabéis que en Karam Kriya nuestro énfasis y punto, y en las consultas igual, es la comunicación y la escucha, por tanto estudiamos mucho la comunicación. Puede ser un 9, alguien que habla y se va arriba. ¿Y quién le trae aquí abajo? Entonces esas palabras que es como si fuera 6, 7, 8, 9. ¿A veces habéis ido a algún certamen de poesía y dicen cosas muy bellas, pero totalmente incomprensibles? Y hay algo ahí, pero no te enteras bien de lo que están diciendo porque están lejos, ¿sí? Es un poco esa cualidad del 9. Vale, Waheguru, Satna, muchas gracias a las dos. Gracias. ¿Algún otro número que queráis compartir? Hola, ¿cómo estáis? Satnam, Soy Valentín. muy bien. Es que si pongo el vídeo se corta, lo siento. Cuéntanos, Valentín. Pues bueno, yo he estado reunido, no me acuerdo exactamente los nombres, pero me ha dicho una cosa muy bonita. Yo tengo un 10 en el cuadrante 5-10 y bueno, hemos estado hablando de diferentes cosas, pero se me ha quedado una frase y es confiar en la experiencia, o sea, en la experiencia que he tenido, confiar en eso. Y eso es lo que me va a llevar a, digamos, a mi palabra que sea maestra, ¿no? Porque puede ser que si no he tenido en cuenta lo que la experiencia me ha aportado, o sea, lo que yo he aprendido de ello, luego mi palabra puede ir, digamos que, buscando eso cuando en realidad lo tengo que aportar yo con mi palabra. No sé si me he explicado. Vale, a ver, entonces la clave un poco del comentario del grupo es que confíes en tu experiencia. Sí, en la experiencia que he tenido. Confiar que viene del 4 y la experiencia del 5, en la propia experiencia del 5, que mi palabra vaya a través de darme cuenta que he obtenido de esa experiencia. ¿Tú tenías algún 4, Valentín, también? No. ¿Y la persona que te lo ha dicho tenía algún 4, quizás? Yo tengo un 6 en el 1-9. Ajá, vale, tener fe, está ahí con la conexión un poquito. El hecho del 4 puede ser interesante esa correlación, allá donde hay 4 hay un 10, pero realmente tú lo que tienes es un 10. A veces el 10 es tan grande que es difícil de sostener. Entonces, un poco el darte ese término de confiar puede que te haya llegado por el poder sostenerte en ese 10, ¿no? Puede ser bueno, una forma de poder relacionarte con tu 10. Sí, es como si sintiera que tengo un gran compromiso espiritual. Y como que si hago algo que lo veo como muy mundano, es como que me siento culpable por haberlo hecho cuando en realidad yo ya lo sé que esto es, ¿no? Y puede ser a veces tengo esa dialéctica conmigo mismo, ¿no? El tener un gran compromiso es como espiritual y no sé expresarlo, es algo como que te viene de dentro. Perfecto. Compromiso es el 6, espiritual en el 1-9 y el 10 que lo impregna todo. Un gran compromiso, es a lo grande. ¿Vale? En mi experiencia, si yo hago algo que no tal, pues es como... no sí, está... y me siento como si... Joder, estoy mintiendo, lo estoy defraudando, ¿no? Porque si yo ya sé que es así, ¿cómo voy a poder expresarlo de esta forma? Ok, ¿y tu 10 es del 3-7, Valentín? Sí. Vale, ahí está la diferencia con un 2-8, con un 10 que viene de un 28, ¿verdad? Por eso mencionó Valentín la palabra de me siento culpable. Si en mi experiencia no soy íntegro, integridad es 5, no soy íntegro con quien yo soy, vienen esa parte de características mentales, que es el aspecto de la culpabilidad, y me da la sensación de que me estoy mintiendo.
La mente es la que miente, ¿no? La 3-7 es la mentira. Muy bien, vale, vale. Bueno, fenomenal, pues es como poder saber un poco más de dónde provienen esas sensaciones en las que uno dice, jolín, me siento culpable a lo grande, y saber que es mi 3-7 detrás de mi 10. ¿Cómo puedo darle yo la vuelta a esto? En vez de hacerme hundir en la nada, ¿cómo puedo yo hacerme recordar el que es lo que este 10 con el 3-7, el cuerpo radiante, cómo brilla la propia luz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no caer, poder identificar esa parte de uno mismo, 10 con el 3-7 detrás. Vale. ¿Algo más, Valentín? No, bien, eso está bien. Por eso me viene bien el confiar en la experiencia que he tenido. Muy Porque bien. eso me dará también como una firmeza, ¿no? Una base en ese propio uno, en estar en mi lugar, para hablar desde ahí. Más que, no sé, también a veces me siento como que necesito cosas nuevas. Y es lo que le decía al grupo, es ese 3 que veo ahí que solo quiere sumar y sumar y sumar. Es como si algo ya lo sé, ya está, ¿no? Tengo que ir a por algo nuevo, a por algo nuevo, a por algo nuevo. Vale. Vale, ¿y alguien en el grupo que tenga otro 10 también? Y así podemos contrastarlo. Satnam. Satnam, gracias, Valentín. Gracias. ¿Algún otro 10 en el total? Satnam. Gloria tiene un 10 también. Vale, Amritlin, cuéntanos. Sí, yo también. Nosotras éramos 3 en el grupo, las 3 teníamos 10. Ah, vale. Hablamos tanto y no nos dimos cuenta de ver cómo sumaba ese 10. Así que esa parte no la vimos, pero las 3 coincidimos mucho en esta sensación de estar dentro de un grupo y sentir que necesitamos corrernos y de alguna manera presenciar lo que está pasando, estando presente, estando en el lugar, pero nos cuesta participar. De hecho, bueno, abrí el micrófono para participar, pero no es lo que habitualmente puedo llegar a hacer. Creo que a todas nos pasa lo mismo. Y dentro de los grupos nos pasa de estar escuchando y tal vez estar pensando lo que está sucediendo, y al minuto hay alguien que está diciendo lo que estamos nosotras pensando, ¿no? Es como estar viviendo esa experiencia desde ahí. Y después esta sensación de un día sentir que podemos proyectar e irradiar de una manera increíble, y otro día querer ser invisible, querer tener como una capa ahí de invisibilidad y que nadie nos vea. Y esto de por ahí estar algunas que compartían mucha disciplina y estar muy enfocados, y de pronto donde nos corremos un poquito, bueno, chau, ya nos fuimos del carril. Un poco eso, ¿no? Creo que es lo que habíamos compartido, no sé si me olvidé sí. algo. Muy bien. Eso. Pues muchas gracias, Amritlin. Es interesantísimo que hayáis de forma aleatoria coincidido las 3, ¿verdad? De hecho, ellas dos tienen exactamente la misma numerología en todos los cuadrantes. Sí. Gloria y yo, Gloria y Frilla tenemos, sí. El mismo. Pues mira, algo para ver también, ¿verdad? En un grupo de 20 y pico que somos, tampoco es la probabilidad es muy baja de coincidir, ¿vale? Muy interesante para todos el poder ver entonces esa sensación desde el 10, y como también el describirla de, si me voy un poquito estoy totalmente en otro canal, en otro camino, por completo. Y como lo describís lo mismo, la sensación de qué está sucediendo ahí y yo de alguna manera estoy, pero sin estar, ¿no? Estoy apartado. Muy, sí, reconocible. Muy bien, Satnam, gracias por compartir. Sí, eso último que has dicho, Seba, también en el 10 hombre ocurre.
También. Es algo del 10, está claro. Hay algo más también, que cuando hay una situación en la que nadie da un paso adelante, ahí estamos dando, no lo hablamos de eso, pero ahí estamos dando el paso adelante, aunque no sea la intención, pero si se da la situación de que nadie da ese paso o se necesita algo, bueno, ahí es como, sin pensar, damos ese paso adelante. Es como la llamada, ¿no? La llamada es el 5 y es el hecho de, no sé si oíais mi llamada. Sí. Los golpes, ¿eh? Es esa parte de, si toca y no va nadie, si vais vosotros, vais al 100%. No es un tanteo, no es un, a ver si sino que si vas, vas. Y en el 10 vas por completo. O lo que describías antes, muchas veces no voy en absoluto. El 10 es el absoluto. Si alguno no estuvo en las primeras clases que hicimos en el confinamiento, hablamos bastante del 10, del 10 y del 11 un poquito más, pero sobre todo el 10 apareció bastante y el 4. Entonces es eso extraordinario. Se va, puede brillar por completo y se puede ir de lo ordinario, totalmente fuera a otro lugar. Muy bien. Bueno, pues vamos a otro número. El 3-7 no ha aparecido. Vamos a ver si hay algún 3-7. Y con el 3-7 creo yo que cerramos por hoy. ¿Algún 3 o algún 7 en el total? ¿En algún grupo? Satnam, yo tengo un 3 en el fruto. No llegamos a hablar mucho porque se nos acabó el tiempo. Vale. Así que voy a decir mi impresión. En el cuadrante 1-9 yo también tengo un 3 que viene de un 75, entonces el número también oculto sería un 5. Entonces, como que yo lo que siento que mi palabra, bueno, me siento cómoda obviamente por la palabra, no sé si se tendrá que ver con ese 5, que es el número que viene del oculto, ¿no? Y que siempre la palabra lleva a la acción, ¿no? Y que en comparación con lo que decías del 9, que es como, tengo la facilidad de llegada, un poco lo que decían algunas de las compañeras con las personas que estoy hablando, y siempre tengo la facilidad de encontrar, si estoy explicando algo que por ahí es complejo, algún ejemplo práctico cotidiano, ¿no? Que por ahí tiene que ver con... ¿Cómo? ¿En el total tienes un 3 también? Sí. O sea, tienes 2 treses. Exacto. Entonces, bueno, eso, como que siento que tengo esa facilidad, ¿no? De llevar a lo concreto para poder llegar a las personas en la comunicación, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso. Sí, sí, fantástico. Igual que decíamos, el 8 en el centro, las enseñanzas, tal como uno los puede traer como maestro, ese torrente fluido, ¿no? Fluye la palabra y fluye infinito. Una expresión bonita en el 3 es esa, ejemplos prácticos del día a día, ejemplos que traen muy correcto entendimiento, ¿no? El entendimiento muy rápidamente porque es muy visual probablemente, ¿no? También. ¿Vale? ¿Alguna característica más del 3 que puedas identificar? Bueno, que obviamente no sería con la palabra, ¿no? Pero como dijimos que es acción, sí, todo el tiempo estoy en acción constantemente. O sea, tuve que educarme a veces en parar un poco, ¿no? En decir, bueno, ok, voy a parar para después seguir, como escuchar, parar para poder escuchar y seguir, ¿no? Y que no siga este tren de hago. Muy bien, perfecto. Vale, en relación a la palabra o a la enseñanza, se me ocurre también poder enseñar a través de la mente positiva, que es una de las partes, has dicho, ejemplos prácticos, y también esa parte de confirmación o reafirmación a través de la palabra en las enseñanzas. Y a través del entretenimiento, de bromas, de risa, de algún chiste de tanto en tanto, ¿no? También puede ser posible, o de la sonrisa. Hay gente con el 3
en el total, o personas que he conocido con el 3 en el total, y que tienen, como siempre, una sonrisa en la cara. Y no se dan cuenta, porque el 3, una de las cualidades de la posición global es que la persona misma no es tan natural en ella que ella misma no se da cuenta. ¿Acordáis de la palabra no es todo, la palabra no es nada? Es tan tuyo que tú misma ni siquiera lo identificas como tuyo. Es como obvio, natural, ¿no? Que no te das cuenta. ¿Sí? Y a veces cuando los otros te lo dicen, es cuando dices, sí, es verdad. No me había dado cuenta que los otros a lo mejor vibraban de otra manera, ¿no? Pues hay personas que eso, por ejemplo, fisiológicamente, visualmente, puede tener una sonrisa siempre en la cara. Me acuerdo un caso en concreto de una gran amiga en Londres, de Karam Kriya, hace mucho tiempo, y ella era un poco de la Jet, era de la Jet, entonces tenía un poco esa pose elevada, esa pose como un poco distinguida, muy cercana, muy humilde, muy encantadora. Yo tenía también siempre esa sonrisa en la cara, ¿no? Entonces era como muy muy maja. Y en uno de los comentarios me dijo, ay, así en privado, tengo que quitarme esta estúpida sonrisa de mi cara. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Y ojalá, ¿no? Más gente pudiera ir con una sonrisa como expresión natural de sí mismo. Pero resulta que había un compañero que le estaba contando algo que no era de risa, no era de hacer algún problema o alguna dificultad. Y en un momento dado este compañero paró y le dijo, ¿de qué te ríes? ¿O de qué sonríes? ¿O te estás riendo de mí? Algo de este tipo. Y ella se dio cuenta de lo que os decía, ni siquiera ella misma se daba cuenta de que su expresión y su semblante era con una sonrisa. Y imaginaros qué curioso, qué paradójico, tener que luchar en contra de tu propia sonrisa, ¿verdad? ¿Puedo decir algo, Seba? Sí, Rajandev. Yo también soy 3 en el total, YouTube. Y a mí, mi problema, tú lo sabes, mi crítica para conmigo cuando quizás tengo que dar una clase, es que me lo paso haciendo chistes. Y es la parte que no me gusta de mí. Que todo es con ejemplos y con chistes y con gracias. Y digo, pero es que no es serio, por mi parte. No parezco un maestro Kundalini Yoga. Voy de gracioso cuando no lo soy. Pero fijaros Pasa el dato de tus clases que quiero ir. El tema es ¿no? Es lo que aporta uno, no es yo voy de gracioso, es que es congruente contigo mismo y sale natural, ¿no? Como como lo que decía yo, me sale natural. Allí donde hay gente que le cuesta traer ejemplos, pues a mí me vienen solos. Pues me vienen los chistes cuando me pongo a enseñar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Verdad? Y si eso trae un buen ambiente y trae una receptividad a las enseñanzas, ¡guau, qué mejor, qué mejor! Y otro lo hará de una forma más contundente, más seria, como puedo imaginarme un 8, ¿sí? Entonces, desde ahí llegará a otro tipo de público, de gente que lo necesitará escuchar desde ese lugar. ¿Vale? Esa es la creatividad divina. Cada uno de nosotros, como nuestra parte personal, puede traer esas enseñanzas impersonales y qué diferente escucharlas desde un profesor o desde otro y hablando del mismo contenido. Así que bueno, si queréis reíros, podéis ir a las clases de Abraham. En el taller de la muerte nos reímos un montón. Así que ya podéis imaginar. Bueno, estupendo. ¿Hay alguna que otra pregunta más sobre Dexatia, sobre el 11? Lo dejaremos para la siguiente clase, ¿vale? Y Brahamdev sigue haciendo las clases como lo haces. Yo también reitero, exactamente. Necesitamos reírnos más, ¿verdad? Pues frota palmas de las manos y lleva palmas al centro del pecho. Inspira profundo.